El gran problema de la humanidad es comprenderse a sí mismo. Esto lo hemos venido analizando desde distintos ángulos de vista. Sin embargo, una cosa queda muy clara, y es que el conocimiento de las cosas pertenece a la actividad de la mente, pero la comprensión espiritual corresponde al corazón. Esto es lo que hay que tener siempre en cuenta para no asignarle a la mente una función, esotéricamente hablando, para la cual no está debidamente preparada o desarrollada dentro de los planes de la divinidad. Sentir intensamente en el corazón trae como consecuencia una participación muy consciente de la mente en todos los problemas psicológicos del ser y en toda esta gran relación de causas y efectos que, concatenados debidamente, constituyen el destino de la humanidad. Pero, ¿qué es el destino de la humanidad? Sino el destino trazado por todos y cada uno de los seres humanos, creado por todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos la gran panorámica mundial, con todas sus crisis y dificultades, a veces caemos en la tentación de creer que aquello es obra de la divinidad o de algún lado malévolo que se abate sobre la humanidad, y nunca pensamos debidamente que la causa de todo aquello bien pudiera ser nuestro propio ser, nuestro propio yo. Teniendo esto en cuenta, la panorámica de la vida tiende a cambiar de una manera radical. De una manera tan radical que tendrá como consecuencia la reorientación total de nuestro destino, tratando de descubrir estas áreas de paz que están en algún rincón de nuestro ser y que una vez debidamente desarrollado puede dar como consecuencia para nosotros esta radiación específica espiritual mediante la cual las personas pueden comprender de una manera intuitiva lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando se nos habla del reino de Dios, nuestra mente incierta se pregunta ¿qué es eso? Porque si le falla el elemento circunstancial, si le falla el argumento, si le falla este poder de seleccionar o de discernir, la mente queda exhausta y el ser exhausto como la mente. Pero si se da cuenta el individuo que todo este poder supremo está en sí mismo y solo en sí mismo, y que no existe participación alguna en la vida que le depare la búsqueda de la paz o la paz en sí, entonces esta reorientación a la cual hacía referencia tendrá un efecto casi inmediato en nosotros. Es decir, trato simplemente de decirles que el afán de conocer debe ser reemplazado progresivamente por el infinito deseo de comprender. Por el conocimiento de las cosas, educimos al intelecto. Y el intelecto, si no es debidamente utilizado, se convierte en un elemento de separatividad humana. Pero cuando existe comprensión, entonces todo el proceso de la mente, mecanizado o mecánico, queda entonces dentro de los cauces de otro movimiento. Es el movimiento que conduce al silencio, a la quietud, al recogimiento. Y no hay que esperar encontrar el recogimiento siguiendo cualquier procedimiento del yoga, porque el yoga es solo un camino para aquellos que sepan recorrerlo.
significa el sentimiento de unidad que debemos alcanzar todos y por tanto no un simple método. Hemos convertido el yoga en un método, entonces nos falta una plenitud esencial de nuestra vida. Me doy cuenta que nosotros somos esta vida, que nosotros somos el ser y que nosotros somos el yoga verdadero, el camino que conduce a la integridad del ser. Así que podemos discutir conjuntamente este proceso que va del ser que a través del yoga busca a Dios y del ser que ha descubierto que Dios está en sí y que por lo tanto el yoga es él, igual que el karma, igual que el destino. Bueno, por lo visto empezamos la segunda etapa de preguntas y respuestas. En virtud de que hemos estado más organizados en esta oportunidad, hay una lista ya bastante nutrida de preguntas. Empezamos con esta. La energía de Shambhala, ¿qué cambios está produciendo en estos momentos en la humanidad? Los grandes descubrimientos de los últimos tiempos en lo referente a la utilización de la energía. La energía nuclear, por ejemplo, es una de las corrientes de Shambhala. La tendencia de todas las humanidades y agrupaciones de humanidades que están sentadas en mesas de discusiones y no a través de la lucha armada. La creación de las Naciones Unidas con todos sus departamentos de trabajo. La proliferación incesante de grupos más o menos esotéricos, más o menos espirituales, pero llevando cada uno de estos movimientos el incentivo del propósito de Dios. Son indicaciones de la gran corriente que proviene de Shambhala. Por el amor se dice será salvo el hombre, pero creo que hay unas palabras del instructor del mundo que dice: no voy a traer la paz, sino la espada. ¿Qué quiere significar esta expresión de labios del instructor del mundo, del ser más amoroso del planeta? Simplemente que los tiempos van cambiando, que la energía de Shambhala se está introduciendo lenta pero paulatinamente dentro del corazón de los seres humanos, dentro, por tanto, de todos los departamentos de trabajo y de todas las líneas de actividad que tienen lugar actualmente aquí en el planeta. La energía del primer rayo que proviene de Shambhala se caracteriza por su dinamismo creador. Este dinamismo es extraordinario y es este extraordinario dinamismo lo que ha producido estas grandes convulsiones que vemos se están desarrollando en el planeta, incluida la guerra que se inició en el año 1914 y que aparentemente terminó el año 1945. Porque los rescoldos de la guerra todavía están latentes en el plano mental. Y el hombre no es lo suficientemente mental en sentido de organización, en sentido de discernimiento, como para darse cuenta de que está jugando con fuego en la mente y que por tanto puede producir un desastre en cualquier momento. Por esto existe la contraparte de esta gran fuerza de Shambhala, que es el incentivo de los grupos esotéricos, que son una expresión sintónica del primer rayo a través del maestro Moria,
El maestro Moria es el director de todos los movimientos esotéricos en el mundo, de todas las escuelas esotéricas y sociedades ocultas, que a través de cualquier participación activa dentro del campo de la religión, de la ciencia, de la cultura, tiene por objeto establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, lo que hay que hacer es estar con la mente muy abierta, sin resistencia alguna, porque la resistencia es lo que engendra el sufrimiento cuando existe una corriente de vida tan extraordinariamente poderosa como la del primer rayo, con su fuego eléctrico en juego, que al atravesar el delicado telamen de la red etérica de los seres humanos puede producir desastrosos efectos. Si no son realmente abiertas las compuertas que tienen que hacer penetrar dentro del ser estas fuertes emanaciones de Shambhala. Entonces se trata solo, como digo, de vivir en una expectación muy serena. Y voy a decir lo que yo entiendo por serena expectación. Estar muy atentos, pero al propio tiempo estar tan serenamente, internamente conducidos, que no esperemos ningún resultado de la atención, porque paralizaríamos el ritmo de la atención. Entonces es expectación más la serenidad que produce un estado de conciencia nueva y permite que la atención produzca como resultado, primero, la silenciación total de la mente, la entrada en la quietud mental, en el íntimo recogimiento para pasar después a engrosar este lugar dentro del corazón de donde emana toda paz y toda quietud interna. Es decir, que hay que estar como están ustedes ahora, expectantemente serenos, tratando de comprender que es tratar de vivir. Y en ese tratar de vivir y tratar de comprender se halla la salvaguarda de que las energías de Shambhala no producirán efectos negativos en el corazón de ustedes y, naturalmente, por proyección magnética dentro del corazón de toda la humanidad. ¿Cómo, cuándo y por qué surge el mal? ¿Por qué Dios crea el mal? ¿Por qué decimos que Dios crea el mal? ¿Por qué no decimos que los hombres no han interpretado la ley y se conducen incorrectamente? La base de todo el sistema se basa en el bien del Creador. Así que todo el mito en relación con los ángeles caídos, en el momento actual, con una mente abierta a la realidad, no tiene ningún carácter de actualidad. Pertenece a un anacronismo histórico o bien a algo que debe ser desechado precisamente porque le faltan argumentos. Si el hombre es una sede de paz y de bien en el corazón, ¿por qué hablamos del mal? ¿Y por qué hablamos de Dios como causante del mal? El hombre, el ser humano, es el que produce por su propia dualidad lo que es bueno, lo que es malo, el bien y el mal. De manera que cuando hablamos del diablo y del ángel en relación con el hombre, como entidades separadas del hombre, estamos equivocados. Nosotros creamos el bien, creamos el mal. Creamos el bien cuando nos ajustamos a la justicia que Dios ha marcado en la conciencia. Y creamos el mal cuando nos separamos de esta conciencia de justicia de la divinidad. La otra pregunta dice, la función de la compasión y de la comprensión en el trabajo grupal.
No se puede ser compasivo sin tener una amorosa comprensión. Cuando comprendemos amorosamente a los demás y debemos sufrir, se desarrollará en nosotros el espíritu de compasión. Es la potencia más grande que existe en el universo, la compasión universal. Cuando la compasión, que es, como decía, un resultado de la comprensión amorosa del prójimo, surge a flor de labio, a flor de mente o a flor de corazón, se produce una metamorfosis en el ser. Entonces, la compasión no puede desarrollarse a través de algún método más o menos perfecto o a través de las prácticas del yoga. Es, por decirlo así, la síntesis del corazón. Y si en el corazón se halla el perfecto yoga, podríamos decir que la compasión constituye la expresión del más elevado e incluyente de los yogas. Surge del corazón como una emanación divina y tiene efectos curativos, porque según nos dice la leyenda histórica de Cristo, curaba por radiación, no por imposición de manos. Era su radiación, la compasión infinita de su alma, la que curaba. Y con el tiempo, cuando tengamos mucha y muy profunda compasión, seremos nosotros también como Él, unos grandes taumaturgos, señores del arte de la curación física, mental y emocional de la raza. Esta pregunta dice, ¿tenemos libertad de utilizar los rayos? Tenemos libertad de conducirnos como personas integradas. Esta es en esencia la pregunta, porque cada uno de nosotros obedece espiritualmente a algún tipo definido de rayo. Y este rayo solamente podrá comprenderse y situarse convenientemente dentro de su gran oleaje de energía si estamos muy atentos, como decía esta mañana. Creo que he dicho que estando muy atentos se puede descubrir la línea del rayo, porque el rayo somos nosotros. Somos el rayo que proviene de un sol que podemos llamar un dios planetario o un dios solar, pero al llegar a nosotros se convierte en una corriente de energía que constituye la esencia de nuestro ser. Entonces un rayo, como dice el nombre, es un rayo de luz a través del cual, y ascendiendo por la ruta de las estrellas, podemos llegar hasta el corazón del propio Dios. Pero no hay métodos, no hay disciplinas, no hay ejercicios, no hay yogas que enseñen estas cosas. Se trata de la gran alquimia de convertir lo inferior en superior, de transformar el plomo de las tendencias en el oro acrisolado de la verdadera unción espiritual. Esta pregunta dice, ¿Sanat Kumara fue liberado? ¿Liberado de qué? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Podría aclarar? Hay algunos escritos de uno que lee que se refieren a que Sanat Kumara ya volvió a su lugar de origen, habiendo cumplido su misión en relación al planeta. No. Sanat Kumara es el señor del planeta y no marchará, no ascenderá del planeta
hasta que existe una liberación del planeta, no una liberación de sí mismo. Por lo tanto, la meta de los logos es convertirse en logos de tipo superior. El Sanat Kumara es la expresión física del logos planetario. Es decir, constituye el cuerpo dentro del universo que llamamos Tierra. Es Tierra su cuerpo. El cuerpo de Sanat Kumara pertenece al segundo nivel del plano etérico. Es lo más puro y radiante que se conoce. Pero hasta que la Tierra no haya consumado su ciclo de redención, él permanecerá atado voluntariamente a la Tierra, de la misma manera que el individuo, el yo, el hombre, está atado a sus cuerpos hasta que llega el momento en que se produce la desintegración, porque se ha producido la muerte del cuerpo. Hay que esperar muchos millones de años, pues, antes que Sanat Kumara se libere del cuerpo que él mismo eligió como campo de sacrificio. Los seres discapacitados sin conciencia de su discapacidad, ¿qué misión cumplen? ¿Son seres de luz, como mogólicos o postrados de Cotolengo? Como mogólicos, los seres discapacitados sin conciencia de su discapacidad, ¿qué misión cumplen? Todo tiene su razón de ser. Por lo tanto, los seres que nacen de una u otra manera incapacitados, sea física, emocional o mentalmente, es porque existen causas precedentes. Pero no vamos a analizar estas causas o caer en la fácil postura de decir es su karma y pasar indiferentes ante el gran drama social. Yo podría hablar, por ejemplo, de los mongólicos, que parecen ser una raza o una subraza extinguida de la raza atlante, que por no haber cumplido adecuadamente su función en la gran raza atlante, están ahora introduciéndose kármicamente siempre en la humanidad actual, singularmente en la raza blanca, que está cumpliendo su karma con aquellos seres. Dense cuenta de que todos los niños y niñas mongólicos se parecen mucho, porque tienen los mismos cromosomas, ¿verdad? Uno menos que nosotros. Y por lo tanto hay una deficiencia mental y emocional, aunque no física. Y esto precisa de una gran comprensión de todos nosotros, pues constituyen remanentes de una subraza extinguida, cuyos remanentes están introduciéndose en nuestro mundo social para ser debidamente atendidos y desarrollados, con mucha compasión, con mucho amor. Y lo mismo sucede con todas las personas que de una u otra manera nacen disminuidos. Precisan mucho de nuestro amor y de nuestra comprensión, pues han nacido para cumplir una parte del karma muy doloroso, tan doloroso para ellos como para sus padres y sus familiares. Entonces, si hay mucha compasión, como decía anteriormente, si somos dramaturgos desde un buen principio, podemos ayudar a resolver todos esos problemas que surgen de la incapacitación humana frente a las exigencias de la vida. Es muy difícil vivir y por lo tanto para estos seres es mucho más difícil porque no pueden expresarse. ¿Qué función tiene la psicología en la nueva era? La psicología de la nueva era es una psicología muy distinta de la que ha sido considerada convencionalmente hasta acá. Porque la psicología convencional ha sido hasta aquí
una psicología basada en el hombre tal como ha venido segregado del tiempo, como un ramillete de recuerdos vivos que condicionan su conciencia. Es decir, que ha estudiado la conciencia como un agregado de recuerdos que se extienden desde los momentos actuales hasta el principio, cuando Dios nos hizo hombres. Por lo tanto, la psicología esotérica, que es la psicología actual, se basa en la comprensión del plan de Dios con respecto al hombre. No tiene en cuenta los recuerdos del hombre, sino las posibilidades futuras del hombre, pero en el presente, no esperando precisamente que se produzca el futuro y que pase por el presente, y tratando de evitar que el presente se constituya en un recuerdo y no en un movimiento de liberación. Es decir, que todavía no ha sido establecida la base de la psicología esotérica. Se ha mencionado mucho, ¿verdad?, analíticamente, singularmente en los libros del maestro tibetano, pero la ciencia psicológica no ha todavía llegado al punto en que puede aplicar la psicología esotérica a los demás, a la gente que está sufriendo trastornos psicológicos. Dense cuenta que una de las formas de curación típicas de la psicología moderna, y que es la reproducción de la psicología de antaño, es que el hombre tiene su causa en el pasado y entonces hace retroceder la conciencia del hombre al pasado hasta que se dé cuenta de dónde está el mal. Pero esto significa alejarnos del presente, que es donde se refleja con toda su intensidad el pasado que fuimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si nos damos cuenta de que en el presente somos la reproducción del pasado? Ahora nos toca estar tan atentos al presente para no crear recuerdos o huellas en la mente que se constituyen en pasado, que luego se convertirá en un nuevo agregado, en un nuevo estrato de conciencia del pasado, es decir, en lo que llama subconsciencia humana o el inconsciente colectivo de la raza. Hay que tratar de purificar la mente de tal manera, por la atención, que estemos viviendo siempre el momento presente. Y si olvidamos el pasado, mucho mejor. Pues el pasado ata, por glorioso que haya sido. El pasado y la experiencia son antitéticos. La experiencia no está en el pasado. Y en el pasado hay un grupo de recuerdos, no la experiencia. Y en el presente sí que hay experiencia. Porque gustamos el sabor de lo fresco, de lo vivo, de lo nuevo que está ante nosotros. Cuando anteponemos el pasado ante el presente, creamos un nuevo elemento del pasado. Entonces el pasado condiciona, no es una experiencia, al menos una experiencia vital. Será una experiencia de recuerdos, pero no una experiencia espiritual. Aquí se trata de buscar una experiencia vital y realmente impersonal y espiritual que se halla solo en el eterno amor de la conciencia, en este estado de ser tan atento, observador de lo que está sucediendo, que olvidemos el pasado y también el futuro. Estemos tan dentro del presente que ni el pasado ni el futuro, como elementos del tiempo, influirán sobre nuestra conciencia. Es decir, que lo que haremos de hecho es traer más rápidamente el futuro al presente, viviendo por anticipado la gloria de los dioses. ¿Qué es un maestro de sabiduría y un maestro de compasión? Son la misma cosa. El maestro es de compasión porque ama profundamente y de sabiduría porque su amor es desbordante e incluye todas las cosas. No es un simple pensador, un simple conocedor, sino que es un ser perfecto en observación, que toda su expresión es perfecta, al menos
desde el ángulo de vista de la humanidad actual. Y siempre hay que hablar en términos de la humanidad actual, no en términos de nuestras elucubraciones mentales. El maestro de sabiduría lo es, porque solamente por el amor será salvado el hombre, como dicen las Escrituras. Y aquí hay que hacer hincapié en esta gran verdad, siendo como sabemos que todos los rayos son emanaciones o subrayos del segundo rayo de amor que condiciona la vida del universo. Este universo en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. ¿Cuál sería el trabajo grupal que se debería realizar en Argentina para ayudar al plan jerárquico? Ustedes lo están haciendo muy bien, pues a través de la diversidad de criterios y de formas de concebir la verdad, se hallan unidos o están tratando de unificarse, prescindiendo del razonamiento que tiene que ver con la exclusividad de cada grupo. Pues, de la misma manera que los rayos proceden del mismo Dios, aunque son distintos en su expresión objetiva, todos los grupos son una emanación de Dios que, si no se paralizan en su fluir, tarde o temprano llevarán al hombre a este estado permanente de liberación. Hay que tener en cuenta siempre esta verdad. Un grupo será perfecto en su expresión si vive unido con los demás grupos, sin crear separatividad. Si nos separamos de un grupo de otro, no podemos establecer contacto como grupo con la jerarquía. Y entonces nos faltará el aliento espiritual, que es la gloria de los grupos de la nueva era, que es el contacto que podemos tener con los grandes seres de la gran fraternidad blanca del planeta. La jerarquía, la gran fraternidad constituye un grupo unificado, donde existen maestros de todas las tendencias, de todos los rayos, de todos los grandes grupos de trabajo del mundo. Y sin embargo, hay una armonía dentro de la gran fraternidad, porque cada cual cumple con su misión, característica de su propia línea de rayo. En cambio, nosotros nos creemos exclusivos dentro de la línea que hemos creado como participación consciente en la vida de Dios. Y al hacernos separativos, luchamos con los demás y creamos la gran confusión del mundo. Para ampliar la pregunta anterior, importancia de la Argentina. La Argentina, como todas las naciones en donde la jerarquía ha depositado su atención, es porque hay una vinculación más o menos consciente con los planes de la gran fraternidad. No voy a repetir quizá cosas nuevas, porque lo he dicho ya desde el mismo día de mi llegada a Argentina, de que la gran fraternidad está trabajando con grupos esotéricos aquí en la República Argentina mediante 3 grandes adeptos. No voy a decir sus nombres porque constituiría un nuevo elemento de locuración mental que les separaría de la vinculación de estos seres con su país. Pero el despertar espiritual de Argentina, tal como ustedes lo están demostrando, es la expresión del trabajo de la gran fraternidad en este país. La actividad de los grupos que se van integrando, procedentes de distintas tendencias, antiguamente irreconciliables, y que ahora trabajan conjuntamente, unidos por el corazón y por el estímulo de la gran fraternidad, es una prueba de que realmente el gran país argentino es objeto de atención por parte de Sanat Kumara. Es como si les dijese a ustedes que Argentina como país, como grupo nacional, es un discípulo en observación por parte de la jerarquía.
Y depende mucho del trabajo de ustedes, de los grupos esotéricos, místicos y espirituales, y que esta atención continúe cada vez más potente y que haga de ustedes realmente un pueblo libre y democrático. Desde hace tiempo se nos habla de la vinculación del maestro San Germán con América. ¿Podrías, Vicente, hablarnos algo al respecto o lo que se pueda decir respecto a su trabajo concreto aquí? Debido a que el maestro conde de San Germán es el séptimo rayo vigente, no podemos decir que el trabajo del conde de San Germán esté limitado solo aquí a la Gran América, es decir, la América del Norte, del Centro y del Sur, sino que está trabajando además en otros países, seguramente en Europa y en Asia, porque está produciendo un gran despertar la entrada del séptimo rayo a través del planeta Urano. Y dense cuenta que la gran constelación de Acuario, en la que hayamos penetrado, estamos ya dentro de su resplandor, constituye una avanzada del séptimo rayo, que se manifiesta en forma de magia organizada, en ceremonial y en agrupaciones. Los grupos, cuando están discutiendo, están realizando un ceremonial. Cuando está la Asamblea de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o cuando se reúnen en cónclave secreto las sociedades ocultas, están siempre celebrando un ritual. Y este ritual pertenece siempre al séptimo rayo, el rayo de la magia organizada. Y aquí también tenemos una expresión de magia organizada, porque ustedes están creando un círculo de energía que luego será canalizada dentro y fuera de ustedes, constituyendo la salvaguardia de lo que les decía, de que la obra del maestro San Germán no se perderá. Y existen muchos movimientos acerca de esta gloriosa entidad, Shoan del séptimo rayo. Pero hay que ser en todo caso muy discernitivo para darse cuenta de si realmente el conde de San Germán está trabajando con estos grupos, o son algunos discípulos inexpertos que han creado movimientos en torno al conde de San Germán. Hay que estar muy atentos a estos movimientos, porque quizá nos equivoquemos. La persona que esté en contacto con el conde de San Germán ha de ser un mago en potencia, un mago blanco. Y si no es un mago blanco, sino que es un expositor de verdades más o menos perfectas, no será realmente un mago, será una persona que comprende ciertas cosas y trata de introducir a los demás en estas cosas. Y quizá no exprese correctamente la idea del conde de San Germán. Lo que sí puedo decirles en torno del conde de San Germán, esta gloriosa entidad del séptimo rayo, es que realmente está interesada profundamente en el devenir y la evolución americana como un todo. Y que en virtud de un triángulo de energías, del cual un punto de ellos es Buenos Aires, y los demás ustedes lo tendrán por intuición, está creando una vinculación perfecta entre la jerarquía y el pueblo argentino. Y también está extendiendo su radioacción en Brasil. He dicho que la jerarquía está muy preocupada por las actividades que provienen del norte en América y que por lo tanto mucha de la tremenda fuerza que recibía el pueblo americano, que es grande en su esencia, quizá sea restada en beneficio de los pueblos del sur de América. Y ustedes pueden acelerar ese proceso correspondiendo democráticamente en sus vidas privadas y en sus vidas familiares, para que esta libertad que está notándose en Argentina progrese constantemente. ¿Cómo? Yo diría que la masonería es un principio espiritual, lo cual no puede decirse siempre de los masones, ¿verdad? Hay siempre la idea de aquellos que tratan de interpretarla. Ustedes saben que la masonería procede directamente de la jerarquía, es uno de sus soportes, pero todavía no ha alcanzado el poder
la amplitud de aquello que llamamos la revelación. Es decir, que desde el tiempo de Salomón, de los tiempos de Salomón, se ha perdido la palabra. La palabra perdida constituye la actividad de los masones. Pero la recobrarán, seguramente que sí algún día. Pero tendrán que recorrer un camino esotérico muy profundo para que los rituales de la jerarquía que está enfocado en la masonería sean correctos. Y entonces hay que decir que los masones tendrán que ser grandes esotéricos. Si no son esotéricos, no podrán ser masones en el sentido espiritual de constructor vital de esta esencia que produce la unificación del mundo. Esa es la gran participación, ¿verdad?, de todo este sistema de verdades que se hallan en la masonería. ¿A través de qué hechos visibles se puede evidenciar la actividad definida de un mago blanco? ¿Qué es exactamente un mago blanco? Es una persona, ante todo, que ha establecido un equilibrio entre su razón y su amor, entre la mente y el corazón. Si una persona está integrada en valores espirituales, si realmente es una persona que está siguiendo la ruta de los grandes dioses del universo, entonces es que es un mago blanco. Todos queremos participar de esta gran magia que constituye el universo, pero no tenemos un fundamento específico para creer con justicia que somos magos blancos. Estamos tratando simplemente de aplicar lo que conocemos de magia. Y a veces, por conocer indebidamente lo que es la magia, utilizamos espantosamente la magia. Y la magia es la acción correcta, es la mente iluminada, es el corazón puro, y no sé qué puede decir la gente esto de la mente sencilla y humilde y el corazón puro, cuando tenemos tantos problemas a resolver dentro del corazón y dentro de la mente. Entonces, para sintetizar, un mago blanco es ante todo una persona inteligente y de buena voluntad. Es el principio para que la magia sea blanca. Si la persona es una persona comprensivamente amorosa, no simplemente buena, lo cual es un término muy evasivo, sino que además de la comprensión amorosa, tiene una mente muy analítica y muy potente. Entonces, con el tiempo se convertirá en un mago blanco, porque hará como hace el conde de San Germán, que decíamos anteriormente, que aplicará la ley de la justicia tal como debe ser aplicada, no tal como creemos que ha de ser aplicada. ¿Qué significa o qué es el Avicii o mundos infiernos? ¿Está en la parte física de nuestro planeta o en otros planos? Avicii está en el plano astral inferior. Es la contraparte del Devacán. Al Devacán, según se nos dice, al cielo de los cristianos, van las almas que se han despojado de su cuerpo físico, de su cuerpo astral y de su cuerpo mental. Y entonces, al pasar por estos planos, el ego que deja el cuerpo va dejando jirones de sí en aquellos planos de filtración, hasta que cuando no tiene nada que dejar ya penetra en el Devacán. El Devacán entonces no tiene karma. Es un océano de delicias, de vivencias que nada tiene que ver con lo conocido. Del Devacán solo se libran los discípulos juramentados, porque renuncian a la gloria del Devacán para seguir trabajando para la humanidad, que es lo que hace el Buda, por ejemplo, con respecto al Nirvana, ¿verdad? Entonces el Avicii es donde van a parar todas aquellas personas que hacen el mal por el gusto de hacerlo. Son esencialmente contrarias al plan de Dios. Entonces la justicia del reino de Dios las lleva al plano del Avicii, en donde solamente existe caos y desesperación. Es lo que la Iglesia Católica Apostólica denomina el infierno. Pero infierno de los magos negros, en tanto que el cielo podríamos decir que es el hogar de los magos blancos. Avicii y el Devacán son los extremos del bien y el mal
tal como lo conocemos esotéricamente hablando. Vicente, como ampliación de esa pregunta, ¿a partir de qué iniciación el discípulo puede escoger entre esos dos caminos? ¿Continuar disfrutando del devacano cielo o trabajar como en el caso del Buda? Esto es muy particular en cada discípulo y cada iniciado. Cuando un discípulo se da cuenta de que está llevando a cabo un trabajo y le sobreviene la muerte en aquel trabajo, renuncia fácilmente al devacán para continuar el trabajo en otra existencia. Y entonces renace en poco tiempo. Es decir, con el mismo cuerpo mental y con el cuerpo emocional igual, idéntico al anterior, renace. Y el cuerpo físico será distinto, porque lo que entiende es el mecanismo del trabajo, que es la mente y el corazón. Y entonces se produce este despertar de la conciencia en el trabajo. Son aquellos hijos o niños que nacen con aquellas predisposiciones hacia un trabajo determinado, muy específico. Se les llama usualmente niños prodigio, que realizan grandes cosas desde su más tierna edad. Pero al correr de los años a veces se dedican ya a trabajar con aquello que dejaron pendiente y constituyen entonces los elementos del trabajo organizado de la jerarquía. Estos renuncian siempre al devacán por amor al trabajo, no por amor a la dicha del devacán. Y eso sucede lo mismo con los grandes adeptos. Cuando, habiendo adquirido el estado de nirvana, renuncian al nirvana para descender como hace Buda, ¿verdad?, al plano físico de la tierra para ayudar a la humanidad. ¿Quién fue y quién es Melquisedec, nombrado como rey del mundo? Es el propio Sanat Kumara. Melquisedec es Sanat Kumara, el señor del fuego. El señor del fuego eléctrico, como se define en los tratados ocultos. Naturalmente hemos hablado tanto de Sanat Kumara que no vamos a insistir, solamente es un cambio de nombres. Se le llama el gran astrólogo también, porque él es el único que puede medir el destino del planeta por cientos de miles de años. Es también el gran geómetra, porque produce toda forma geométrica que diseña arquetipos en el mundo mental. Todos los reinos se nutren de los arquetipos que está fabricando constantemente Melquisedec o Sanat Kumara, el Señor del mundo. También se le llama el Señor de las 9 perfecciones, porque cuando se está manifestando como hierofante en alguna iniciación, se ve brillar encima de su cabeza una estrella de 9 puntas. Bueno, quedaríamos cortos explicando las virtudes de Sanat Kumara. Es como si comparásemos un átomo con un hombre. Es la diferencia que existe en Sanat Kumara y nosotros. ¿Cuál es la situación y el estado evolutivo en que se encuentra el tercer reino? ¿Cuál sería nuestro deber y correcto proceder con respecto a él? Y hay otra pregunta que te la formulo después. Como se dice siempre en los tratados ocultos, el tercer reino, el reino animal, es el resultado de la evolución del reino mineral y del reino vegetal. De la misma manera que el reino humano es el resultado de la evolución del reino mineral, del reino vegetal, del reino mineral y del reino animal, hasta llegar hasta nosotros. Todo esto significa que el hombre es Dios para los 3 reinos subhumanos. Y a veces no se demuestra como un Dios, sino como un diablo con respecto a los animales. Y crea un karma entre el reino animal y el reino humano. Y por lo tanto hay que amar mucho a los animales, porque solamente el contacto con los seres humanos hará que un día se convierten en hombres. Por esto el animal surge de la selva, es en estado salvaje, se acerca al hombre y se convierte en un animal doméstico. Y con el tiempo, por esta obra que despide el hombre, se convierte en un día en un ser humano, cuando los tiempos sean llegados.
La tercera parte de la pregunta era, ¿cuál es el futuro del tercer reino que les espera en el planeta Tierra? Cuando nuestra cuarta ronda haya llegado a su fin, entonces habrá en la quinta ronda un despertar para el reino animal. Porque desde el momento de la individualización hubo después un gran movimiento de separación que trajo como consecuencia la alteración de todos los ritmos existentes en aquel momento, y la vida se diversificó hasta el punto en que Dios, viendo la evolución del hombre, preparó para esta humanidad evolucionada el campo descrito como de la iniciación. Al tener que dividir las energías entre el reino animal y el reino humano para que pudiese iniciarse, presidió entonces de la gran corriente de vida que se centralizaba en el reino animal. Desde entonces no han progresado ningún animal, por elevado que sea, al reino humano. Y sin embargo, las energías procedentes de Shambhala se utilizaron para iniciar a los seres humanos que estaban debidamente preparados o desarrollados. ¿Qué se entiende exactamente por voluntad? ¿Hay dos voluntades, una de la persona y otra del yo superior, o hay una sola que se manifiesta en distintos niveles? Bueno, podría ser la misma cosa. Hay dos cosas a reconocer. ¿Por qué tiene el ser humano libre albedrío? O sea, la capacidad de distinguir o de elegir entre varios grupos de cosas. Porque al infundirle Dios la autoconciencia, infundió este poder de elegir. En un principio, el poder de elegir es santo, pero el individuo, ser humano, se equivoca frecuentemente debido a la capacidad que tiene de elegir. Por lo tanto, el libre albedrío, como expresión humana, tiende a equivocar al ser humano, a volver incorrecto en ciertas actitudes, o a elegir incorrectamente situaciones o cosas. Entonces, sucede que siendo el libre albedrío un pequeño rayo de la gran voluntad de Dios, también puede con el tiempo restablecerse dentro de esta voluntad de Dios, dejando el libre albedrío de equivocarse. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando existe una evolución en el hombre de tipo superior o divino que reemplace dentro de su conciencia la capacidad de decidir entre los grupos de cosas y hasta la seguridad absoluta de que lo que lo hace bien. ¿Se dan cuenta? Yo sí les digo, por ejemplo, que cuando la persona no tenga la capacidad de decidir a través del libre albedrío, será perfecto, porque cuando decida algo será correcto. En cambio, con el libre albedrío nos equivocamos. Unas veces lo hacemos bien y otras lo hacemos mal. Pero cuando existe esta voluntad de acción, esta voluntad perfecta, todo cuanto surge de la conciencia está bien, es bueno, porque es la propia voluntad de Dios que se expresa a través de nosotros. Entonces, ¿qué sería la mala voluntad? Bueno, digamos una acumulación de energía sobre el libre albedrío, lo cual aumentaría la capacidad de equivocarse no mal. Cuanto más energía la voluntad sin discernimiento, entonces mayor capacidad de equivocarse o de hacer las cosas mal. Los cielos, yugas, yogas y demás tiempos empleados en la formación y o evolución del hombre y su alma concuerdan con el tiempo bíblico de los 6 días de la creación y el 7º de reposo relatados en el Génesis, o bien es un relato es verdadero y otro no. Todas las cosas hay que verlas de muchos puntos de vista.
Por ejemplo, cuando se nos habla de los 6 días de la creación y del séptimo en que Dios descansó, esto a una mente realmente inteligente le causa una especie de expresión muy particularizada con respecto a lo que llamamos religión. Pero si decimos que los 7 días son 7 planos históricos de la evolución del universo, que existe un plano de ádico, que es el de la perfección absoluta, que podría ser donde no hay lucha, todo es un cielo de descanso. Entonces sí que podemos aceptar como un verdadero relato bíblico acerca de los 6 días. Entonces, cada uno de estos planos expresa un yoga. Hemos buscado el yoga de los primeros planos de la naturaleza, el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga, Raya Yoga, Agni Yoga, Devi Yoga. Luego viene un yoga planetario y un yoga solar, que pertenece a los grandes adeptos. Siendo la culminación el Nirvana, que es un día de descanso, en este orden de cosas, que es al terminar los 100 años de Brahma. Bueno, aquí hay una complejidad tremenda y no quiero cansarles la cabeza con esto. Pero es darse cuenta de que cuando hablamos de yoga y de yuga, no confundamos términos, sino que de la misma manera que el ser humano tiene 4 estados de conciencia con respecto a la edad, tiene una niñez, una juventud, una edad madura y luego tiene la vejez y finalmente viene la muerte. Así también existen los yugas. Son edades dentro del gran ser que llamamos Dios. Dios se manifiesta a través de 4 edades. ¿Qué es? Primero, cuando nace el universo, la niñez, después viene la juventud del universo, después viene la edad madura y finalmente llega esta gran plenitud de vejez que es la experiencia de las edades. Y entonces, recorrido el círculo, se extingue el universo de la misma manera que al extinguirse las 4 edades del hombre se extingue el hombre. Ha acabado su recorrido en el tiempo cíclico, ¿verdad?, de la evolución. Y no voy a citar cifras porque son empalagosas y tan extraordinariamente elevadas que no tenemos cálculos para medirlas, con respecto a Dios, naturalmente. Nosotros tenemos una edad, por ejemplo, de 4 estados de edad que son de 18 años. Multiplicados por 4 son 72 años, que es la constante de toda la humanidad, no de un ser humano. Porque el ser humano puede vivir 150 años, pero hay personas que viven muy poco. Entonces, el contrabalanceo de estas edades da como regla general 72 años como la edad del hombre, que vive cíclicamente de acuerdo con la ley. Unas viven más, otras viven menos, pero el cómputo intermedio es 72 años, o sea, 4 edades de 18 años. De 1 año a 18, de 18 a 36, a 54 a 72. Y así estamos 4 yugas en lo que respecta al hombre. Por favor, fuerte. Bueno, al hablar de los problemas de la humanidad, sobre todo de las actividades de servicio, que debe ser nuestro leitmotiv en la vida, ¿cierto? Queremos desarrollarnos y crear el Antakarana, debemos haber vivido y vivir permanentemente, de instante en instante, en el amor, en la luz. Vaya la pregunta, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, los problemas de la humanidad, para las actividades de servicio, para lograr, ¿cierto?, que son fundamentales, la exteriorización del plan de Dios sobre la tierra, la exteriorización de la jerarquía, de la integración y unidad de los afrogamas, el nuevo grupo de servidores del mundo y los grupos de buena voluntad, para ello podría usted hablarnos del cuerpo etérico y de los de contacto telepático para la integración. Mire usted, si hubiese sido más fácil, digamos el cuerpo etérico, porque
Ha dicho tantas cosas que realmente, para llegar a la conclusión de que el cuerpo etérico, o que hay una explicación del cuerpo etérico, lo cual hemos hecho esta mañana, ¿verdad? Que es la línea que existe de interacción entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional, su cuerpo etérico. Pero usted ha dicho algo sobre el servicio que tiene más importancia. Y el discípulo se pregunta constantemente, ¿qué voy a hacer para servir los planes de la jerarquía o los planes de mi grupo con respecto a la jerarquía? Yo les diría que esta preocupación deben tenerla. Si ustedes viven muy atentamente, llegará un momento en que ustedes sabrán por intuición cuál es su camino. No se preocupen si tardan en llegar a este camino. Ustedes trabajen en el sentido del movimiento, no de una meta, porque entonces dificultan los planes del maestro. El maestro está pendiente constantemente de las solicitaciones del discípulo, pero cuando el discípulo constantemente está diciendo que voy a ser un maestro en tu nombre, el maestro dice, cuidado, suspendo juicio, no pretendas nada sobre este punto, que la ley del servicio, la actividad del servicio vendrá cuando tú hayas alcanzado un cierto nivel de conciencia. Viene a ser la reproducción de una manera más o menos correcta de aquella gran frase. Busca primero el reino de Dios y lo demás, el servicio puede ser esto, vendrá por añadidura. Mientras tanto, vive atento al servicio correcto, con tu familia, por ejemplo, con tus amigos. No buscar un trabajo espectacular, ¿verdad? Todos buscamos trabajos espectaculares para demostrar que somos unos grandes discípulos. Y es cuando fallamos como discípulos, precisamente. Esta es la gracia. En el libro Introducción al Agni Yoga se dice que los trabajos de Hércules no pueden ser realizados en una sola vida y cita un aforismo antiquísimo que dice que en cada uno de los pétalos del corazón el discípulo deberá detenerse y prepararse para el siguiente paso. Pregunta: ¿cada pétalo es una reencarnación? ¿Qué significado tienen los pétalos? La evolución de cada pétalo es el resultado de un sinnúmero de encarnaciones. El maestro debe ser perfecto en cada uno de los signos del zodíaco, porque cada uno de los signos del zodíaco se reflejan en cada uno o en uno determinado de los pétalos del corazón, que son 12. ¿Por qué creen ustedes que son 12 los discípulos de Jesús? Sino porque cada discípulo está de acuerdo con alguna constelación, y porque se habla de la joya en el loto, por ejemplo, sino porque Cristo es la joya en el loto y sus discípulos los pétalos del corazón. Y esto se ve claramente cuando analizamos astrológicamente cada uno de los signos astrológicos y nos damos cuenta de su gran potencia invocativa, porque todos pertenecemos en conciencia a alguno de los signos astrológicos. Es decir, que estamos influenciados dentro del corazón por una u otra de las grandes constelaciones de Aries, de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Todos pertenecemos a esos signos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que desarrollar un pétalo en el corazón que corresponde a una constelación y corresponde también a una cualidad de Cristo. Es decir, que la idea, si ustedes la analizan de acuerdo con la analogía, tendrán un libro abierto constantemente ante su vista, que no les permitirá estacionarse. Es decir, que cuando les hablo de la ciencia del corazón, les hablo naturalmente de los 12 trabajos de Hércules, el discípulo iniciado que es perfecto en cada uno de los 12 signos del zodíaco, que ha despertado un pétalo dentro de su corazón. Y como que también será perfecto en cada uno de los 7 rayos, tendremos esta ecuación.
12 más 7 igual a 19. 1 más 9 igual a 10. El número de la perfección. ¿Qué significa y dónde se origina la precipitación kármica? En la vida de cada ser humano existe una precipitación kármica. Singularmente, cuando la persona penetra dentro del gran océano de investigación espiritual, es cuando abre, sin darse cuenta, el proceso de precipitación sobre su vida. Una persona corriente no tiene dificultades, pero un discípulo sí que tiene dificultades constantemente. ¿Por qué? Porque ha abierto dentro de su corazón las grandes avenidas de síntesis. Y entonces, a través del corazón, se están filtrando una serie de energías cósmicas cuya naturaleza desconoce, pero que inevitablemente gravitan sobre sus tres vehículos, la mente, la emoción y el cuerpo físico, produciendo una serie de reacciones. Y estas reacciones producen una precipitación kármica. Es decir, que el karma va más deprisa en solucionarse, pero con más sufrimiento. ¿Qué produce el estado de soledad psicológica en el discípulo o en el aspirante? Cuando el discípulo ha consumado un ciclo de vida mental y emocional, penetra en lo que ocultamente se llama la noche oscura del alma. Es un estado de soledad indefinible que no puede ser comprendido por las personas que no han pasado por esta experiencia. No se trata de una pequeña crisis psicológica en la vida individual. Se trata de una acumulación tal de crisis en la vida humana que su propia frecuencia vibratoria anula la mente y anula el corazón. El corazón aparentemente se hace reseco y la mente parece que sea de bronce. Entonces entra en ese estado. Si el discípulo afronta ese estado, lo cual se hace con la atención sobre ese estado, entonces la soledad mística dolorosa desaparece y entra en un estado de paz, en la paz de los grandes seres, la paz que tarde o temprano tendremos que afrontar a través de alguna crisis potentísima en nuestra vida. ¿Estamos en este momento viviendo el apocalipsis bíblico? Siempre ha habido procesos apocalípticos. ¿Acaso la guerra mundial no fue un drama apocalíptico? ¿Acaso la desigualdad entre la pobreza y la miseria de la humanidad no es algo apocalíptico? ¿Acaso la fuerza y tendencia del hombre al egoísmo no es apocalíptico? Porque produce todos los males de la humanidad. Entonces estamos viviendo o bien dentro de un estado apocalíptico constante, o bien tenemos unas reservas de paz en el corazón que nos van librando progresivamente del apocalipsis de la conciencia. ¿Se acabaron los papelitos? ¿Quienes quieran hacer preguntas? Con respecto a la evolución de Erika, ¿qué diferencia se encuentra con la evolución humana? ¿Existe algún punto de contacto? Aunque eso lo dijera, ustedes no lo comprenderían. La diferencia que existe entre la vida de un ángel y la vida de un hombre. Les diré lo más esencial para que no crean ustedes que trato de variar la pregunta. El hombre piensa y el ángel siente. No podemos distinguir a un ángel porque carece de mente, porque tiene una sensibilidad a la naturaleza tan profunda que realmente nosotros no podemos comprender. Vive también, me refiero al ángel de la categoría espiritual del hombre. Está tan identificado con la naturaleza que no tiene ningún karma, al menos un karma de tipo humano. Entonces vive sintiendo y está libre de la separatividad de la mente.
¿Qué es lo que distingue al hombre del ángel entonces? Que el hombre piensa y que el ángel siente y construye. Ahora bien, hay un paralelismo perfecto que un día en el infinito se convirtiera en un punto dentro del cual convergerán las dos líneas de la evolución. Y el hombre será un ángel y el ángel se convertirá en hombre y entonces se realizará el andrógino perfecto dentro de la humanidad. He ido más lejos de lo que pensaba. Estamos hablando recién de la noche oscura del alma. Es la noche donde uno se pierde, la noche donde uno no encuentra nada, donde está seco, está desolado, donde tiene que pasar una angustia agónica para poder superarla, trascender ese estado, reiniciar el ritmo evolutivo que corresponde iniciar. En otras disciplinas se utilizan términos que yo no sé si son conciliables con esto. Tiene que ver esto con lo que en otras disciplinas se llama el guardián del umbral. El guardián del umbral, ¿saben ustedes lo que es? Es la acumulación dentro del corazón humano de todos los actos incorrectos realizados desde el principio de los tiempos. Este es el guardián del umbral. Cuando se acumula la energía del guardián del umbral en cualquier momento del tiempo, por precipitación kármica, se produce la noche oscura del alma. Es realmente la analogía de lo que llamamos el ángel y el demonio, que no son figuras externas al hombre, sino que es el propio hombre que ha opcionado entre el bien y el mal. Y voy a decirles más porque es muy interesante que lo sepan. Y es que cada vez que el discípulo debe afrontar una iniciación ante la sagrada puerta hay dos entidades: el guardián del umbral y el ángel de la presencia, que están cerrando cada cual la apertura de la puerta. Y cada uno de estos elementales que el hombre ha construido por el bien que hizo y por el mal que produjo, entonces el hombre debe hacer la última elección que corresponde a aquella iniciación. Entonces se adelanta el guardián del umbral y ofrece sus dádivas y sus tentaciones a través de todo cuanto el alma puede ambicionar en la tierra. Aparece después el ángel de la presencia y le otorga todo el bien que tiene, sí puede resistir la fuerza del mal y penetra dentro del bien. Se establece una lucha, no entre el ángel guardián y de la presencia que se presentan entre sí como formas de la humanidad, sino dentro de su corazón. Y entonces, si decide penetrar, es que habrá elegido al ángel de la presencia con el bien que ofrece y rechazado el mal. Si ve, por ejemplo, más agradable los dones y ofrendas del guardián del umbral, entonces se decide por este y automáticamente la puerta queda velada para siempre, esperando una nueva oportunidad dentro de la existencia. No es la total renuncia, sino que es un compás de espera. Tendrá que haber mucha experiencia todavía para volver a presentarse ante la puerta iniciática. Esto ocurre la manera en cómo se explica en los libros, el personaje de la presencia o el del umbral, son actitudes en la vida diaria que uno tiene las pruebas son en la vida diaria o es realmente una actitud limitada. La acumulación de los actos, pensamientos y actitudes cotidianas constituye la semilla del guardián del umbral o del ángel de la presencia. Una crisis iniciática es el resultado de muchas crisis en la vida espiritual del ser. Por lo tanto, todo se desarrolla dentro del corazón del hombre.
Nada existe fuera del hombre, excepto aquellas fuerzas malévolas que nosotros mismos hemos construido. Habremos extinguido ya las preguntas, espero. Ahora. Richard. Dos. Sobre la educación para los niños, en este momento, ¿qué nos podría decir? Puedo decirles que el niño no es educado correctamente. Cuando el niño se libere de la carga de memorias al cual se le está induciendo constantemente y se le presente la oportunidad al niño de ver las cosas según su propia dimensionalidad, con su pureza virginal a veces alterada por el género de educación que estamos dando a estos niños, entonces el niño tendrá acceso rápidamente a los bienes inmortales. Pero ¿qué sucede con la educación? ¿Qué se pretende hacer con el niño a través de la educación? Hacer de él un ser competitivo, que crezca por encima de los demás, que alcance honores y recompensas, como el caso de los exámenes, que es la trituración del cerebro del educando, para llevarlo siempre a condiciones cerebrales a veces inapelables en el sentido de enfermedades nerviosas. Estamos educando al niño para que se convierta en un almacén de cosas, en tanto que las técnicas de la nueva era tienen por objeto hacer que el niño tenga la mente vacía para que pueda comprender exactamente lo que es la verdad de lo que se le presenta. Entonces no se trata de que el niño conozca mucho, sino que conozca solo lo esencial, que comprenda exactamente lo que es el plan, que se comprenda a sí mismo, que comprenda lo que es la mente, que comprenda lo que es el cuerpo emocional, que comprenda lo que es su cuerpo físico en sus distintos estratos. Esta será una educación. Pero hay que sujetar todo el proceso a una reversión total, a una revisión total del complejo educativo histórico, que es el que utilizamos, ¿verdad? Y naturalmente, ¿qué podemos decir acerca de esto? Tendremos que cambiar mucho nosotros como individuos para que cambie el sistema educativo. No cambia el sistema educativo porque sea una necesidad, sino porque el individuo correctamente orientado sabe que cuando empieza a actuar correctamente, está abriéndose ya al placer educativo de una nueva era. La última pregunta. Yo siempre tenía mucho problema con el asunto de la libertad y el karma. Nunca encontraba libertad si había karma. Ahora, mi pregunta es, la verdadera libertad estriba en que cuando uno ve funcionar el plan de Dios, está en aceptarlo con humildad y conscientemente entregarse a la función de ese plan con el sentir, el pensar y el querer. Esa es la verdadera libertad. La libertad vendrá como resultado, primero, como este Cristo dice, de no resistir del karma, sabiendo como sabemos que el karma o el destino somos nosotros en actividad, en acción, sino en llegar a un punto de comprensión dentro de la conciencia que nos sintamos unidos con los demás. No puede existir una libertad del hombre por separado de los demás. Debe existir una expresión de libertad como consecuencia de la comprensión de las leyes de Dios, que es la libertad absoluta. Entonces, si la voluntad de Dios se expresa en nosotros de una manera total, somos totalmente libres y hemos realizado la perfección que corresponde al ser humano. Si estamos sujetos a la influencia de estructuras más o menos mecanizadas en el orden técnico, espiritual o religioso, entonces será muy difícil que adquiramos libertad, porque la libertad no solamente hacer el bien a los demás,
ser una persona sensata o un buen ciudadano, sino saber ser íntegro constantemente dentro de su corazón, participando íntegramente del plan de Dios y de su justicia. Y por lo tanto, para mí esto es esencial. No solamente que comprenda el plan de Dios, sino que ejecute el plan de Dios como unidad integrada dentro de este gran océano de libertad espiritual que es la divinidad. Y ahora haremos un poco de silencio y nada más, y nos separaremos hasta mañana por la noche.